un fuego que nunca se apagará. Sin el tiempo, ese invento de Satanás, Kiara cerró con fuerza el suplemento cultural que domingo a domingo se incluía en uno de los periódicos de la ciudad. No terminó de leer la frase porque una vez más se sintió robada. Hacía mucho tiempo que ella había llegado a la conclusión que el tiempo era un invento de Satanás y vio con profunda contrariedad que ya antes lo habían descubierto y que, peor aún, lo había hecho público. No soltó ninguna maldición porque su religión, al menos para esas fechas, se lo tenía prohibido, pero ganas no le faltaron. ¿Cómo era posible que día a día le robaran una frase célebre de la que ella se sentía creadora original? ¿Sería que ya todo estaba pensado y dicho? ¿Y si era así? ¿Por qué nada había cambiado? No había servido de nada que alguien, en algún lugar y en alguna época hubiese llegado a sabias conclusiones que nadie tomaba en cuenta. ¿Qué quedaba entonces por descubrir? Estaba segura que existía en el mundo una frase que nadie había descubierto o dicho jamás, aquella frase que contiene la verdad que nos hará libres. Su abuela le había regalado en el 8º aniversario de su nacimiento una pequeña caja color rosa hecha de madera labrada, que según sus palabras contenía un preciado tesoro, un auténtico pasaporte para contemplar la gloria eterna de Dios. En una de sus muchas y acostumbradas especulaciones, llegó a la conclusión de que en esa caja se encontraba esa verdad anhelada por toda la humanidad. Cuando preguntó a su guía celeste cuál era la verdad que nos haría libres, respondió: Jesús, Kiara, recuerda que Él nos dijo: Yo soy la verdad y la vida, quien cree en mí, no morirá, sino que vivirá por siempre. En ese momento se preguntó cómo era posible que una respuesta tan abstracta, al menos para ella, ignorante de los grandes asuntos de Dios, hubiese podido servir para algo práctico, y créeme Mario Alberto que por el increíble rumbo que tomó su vida, tenía razón en hacerse tal cuestionamiento. Kiara nació en un pequeño pueblo de la Sierra de Sonora, hija de 2 maestros de primaria, de una familia de 5 miembros, había sido educada con el severo rigor del temor a Dios ya que sus padres habían sido vueltos a la vida. Gracias a los miembros de la Iglesia del Cristo Triunfante que visitaban domingo a domingo a los pobladores de ese apartado pueblo que, dicho sea de paso, pareciera estar olvidado de la mano de Dios porque en efecto, ninguna iglesia había sido construida a mediados de los años 50. Aunque eso sí, también de domingo a domingo, era visitado por sacerdotes católicos, pastores o personas de iglesias de nombres tan difíciles de retener que los habitantes terminaban completamente confundidos sin bien a bien determinar quién pertenecía a qué iglesia o religión. La Vox Populi, Vox Dei los identificó y agrupó a todos ellos con el simple nombre de los hermanos, aunque también se reservaron el tradicional nombre de el Padrecito al representante de la Iglesia Católica, religión a la cual, como era tradición, pertenecía más del 80% de los pobladores. Kiara me describió con tal claridad su pueblo natal, que aún puedo imaginar sus pequeñas calles empedradas, con casas construidas de adobe, de techos altos con gruesas vigas de madera y un entretejido de carrizos que sostenían una gruesa losa hecha también de ladrillos de adobe. En el verano, que en ese punto del estado no era muy inclemente, los muros construidos de esos materiales tienen la propiedad de conservar las casas frescas y en el invierno, un poco más severo por la altitud, conservan la tibieza que se origina en la cocina en la que se tenía, quién sabe por qué razón, una estufa de leña con fuego la mayor parte del día, aunque fuese para ser utilizada para hervir agua, ante la supuesta visita, no anunciada de algún vecino o de algún inspector escolar que viniera de la capital. Debo decirte que no dejé de sentir envidia por la forma en la que Kiara vivió su infancia. Te puedes imaginar despertarte en una fría mañana de invierno en la tibieza de una cama limpia, con almohadas y cobertores acogedores, con ese aroma único de tierra mojada con el que quedan las prendas al ser lavadas con agua de pozo. Oír la voz de tu madre que te llama al desayuno en el que como entrada se te ofrece una humeante taza de café con leche espumosa, recién ordeñada y hervida. Eso sin contar, un efusivo abrazo y un buenos días trocito de miel. Todo ello dio a Kiara una enorme seguridad en el ser humano, creyó que la humanidad entera se comportaba igual y que nadie en el mundo podría ser capaz de hacer daño. Los padres de Kiara eran los únicos maestros del pueblo, su madre se encargaba de preparar a los alumnos de los primeros 3 grados escolares, mientras que el padre, los últimos 3.
Hacía mucho tiempo que se había solicitado el beneficio de contar con una telesecundaria, porque desafortunadamente muchos niños se quedaban con deseos de seguir estudiando ante la imposibilidad de trasladarse a Hermosillo o Ciudad Obregón y no tenían otro recurso que dedicarse a las labores del campo. La escuela solo contaba con 2 aulas, construidas de ladrillo y techo de losa de concreto y se encontraba a la salida oriente del pueblo, casi al extremo de la calle principal, que por lo empinado de la misma, era fácilmente visible de cualquier parte del pueblo. Kiara aún no nacía cuando los vueltos a la vida que visitaban el pueblo procedentes de Hermosillo, habían entrado en contacto con sus padres y quién sabe con qué argumentos, lograron que renunciaran a la religión que profesaban desde su nacimiento. ¿Qué es lo que se rompe dentro de la razón para que, en solo cuestión de meses, lo considerado sagrado se convierta de pronto en una terrible abominación? ¿De qué material tan frágil está hecha esa razón para que, palabras transportadas por el aire se conviertan en verdaderas armas demoledoras, que sin estruendos, derriban creencias, costumbres, tradiciones y sobre todo, fe? Esto último se lo pregunté a Kiara y me respondió: la fe, para quien la tiene, no es sujeto de demolición. Lo que hicieron los vueltos a la vida solo fue cambiar la perspectiva con la que mis padres se alimentaban de ella. Además, esa pregunta se puede leer más bien como una acusación o cuando menos, una recriminación. Ahora yo te pregunto, si como sucedió con mis padres, ¿qué importa de qué dirección del mundo provienen los vientos en los que se conducen las palabras, si logran fortalecer, que no destruir, tu fe? Me sorprendió mucho esa inocente candidez de Kiara. Pero en fin, no convirtamos esta conversación en un análisis o cuestionamiento de los motivos existenciales de la fe o de los motivos existenciales de quienes se nutren de ella o ello. Kiara nació durante el mes de octubre, en la noche en su propia casa. Cuando la partera se acercó a la cama en donde se encontraba su madre para depositarla en su regazo, la luna, hasta ese momento cubierta por las ramas de unos pinos, iluminó el rostro arrugado de la aún sin nombre Kiara. El natural color morado de su piel se transformó en un color blanco luminoso y la habitación toda pareciese que hubiese sido iluminada con el intenso reflejo de su piel. Para Magdalena, su madre, esa fue una señal muy clara que el Señor tenía grandes planes para su hija y aunque el fenómeno duró apenas un parpadeo, quedaría grabado por siempre en su mente. Kiara había sido llevada a vivir a Hermosillo porque a su papá le habían dado a su cargo la dirección de una escuela primaria de reciente creación en una colonia que todavía no tenía nombre y que solo se le conocía como Norte 8, en relación a su obvia situación geográfica y al número de día del mes en el que se había realizado la justa toma del pedazo de México que corresponde a cada familia de este gran país, tal y como lo había declarado a los medios la líder social Panchita Mendoza. La estructura de la Iglesia del Cristo Triunfante, por su sencillez y gran eficacia, podía ser tomada en cuenta para realizar una tesis para obtener el título universitario de las carreras de Sociología, Antropología, Filosofía y Letras y algunas otras del área de las ciencias sociales. El líder nacional, máxima autoridad, era presentado como el Divino Celeste. Le seguían en autoridad 12 delegados regionales, que eran presentados como guías celestes. En cada ciudad de más de 70,000 habitantes ya había por lo menos una iglesia cuya responsabilidad estaba a cargo de un orientador celeste. En algunas ciudades los dirigentes podrían recibir ambos nombramientos, es decir, eran a la vez guías y orientadores celestes. Dentro de cada iglesia había varios grupos de personas que tenían diversas responsabilidades, así como diversos nombres con los que eran identificados. Excelsas custodias del Redentor. Vigilantes de la auténtica fe. Caminantes de Emaús. Etc. Todos los miembros, sin hacer ningún distingo de sus responsabilidades, eran identificados con las letras VV, que significa vuelto a la vida. Y en cualquier documento en el que apareciera su nombre u ocupación deberían anteponerse, incluso en las tarjetas de visita de los profesionistas en las que se podía leer VV-Lic, VV-ING, VV-DR, etc. Solo había una restricción en su uso, únicamente los bautizados podían ostentar tal nombramiento. Al recordar sus primeros días de vida en el pueblo, Kiara se dio cuenta de que el rumbo que habría de tomar la fe dependía en forma directa de la capacidad verbal de los visitantes,
más que del conocimiento pleno de la naturaleza de Dios. Kiara era la imagen misma de la gente que crece en un pueblo de la Sierra del Norte de México, alta, blanca, de mejillas ligeramente rosadas, pelo color miel, lacio que cae en forma natural, sin una gota de maquillaje, ordenanza del divino celeste. Uno de los aspectos que más llamaban la atención a los nuevos prospectos a los que se invitaba a ingresar a la nueva iglesia, es que no eran tan exigentes. Por ejemplo, las personas podían vestir de cualquier forma, incluidos los pantalones de mezclilla en las mujeres, solo que Kiara, cuando entraba al templo, debía atar un lazo negro en cada una de sus muñecas y en cada uno de sus tobillos con un doble propósito: recordar las partes del cuerpo en las que Cristo había sido clavado a la cruz, e indicar que ella ya había sido consagrada a la orden de las excelsas custodias del Redentor.